Desarrollo social y finalmente decidieron marchar de todos modos hasta estos lugares. La idea era, se convocaban aquí en el Puente Pueyrredón y luego marchar a Desarrollo Social. Bueno, finalmente han llegado hasta este lugar y se lleva adelante este corte, Maxi. Bien, Leo, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento, tenés la línea abierta ante cualquier cosa que suceda ahí en el Puente Pueyrredón. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Mucha información económica, mucha información política, pero todo está girando alrededor de esto, ¿no? El show electoral para el público propio, para el votante propio. Ahora va a estar acá Facundo Nejamki. Vamos a analizar este tema, porque el gobierno ha de alguna manera escalado la confrontación con las empresas cuando hay una inflación arriba del 50%. Y mientras eso sucede, con el tema del congelamiento, que nosotros hemos dicho para que se entienda bien, cuando hablamos del show, es el show del gobierno y el show de las empresas. Todos están jugando su parte del show. Lo que pasa es que el que planteó el show del congelamiento de 1.400 productos es el gobierno, como una forma de tratar de mostrarse activo en algo que se le fue de las manos, que es la inflación arriba del 52%, y el riesgo muy grande de lo que pueda pasar en los próximos meses si no se encarrila mínimamente la política macroeconómica. Ahora va a contar Slotnick, tiene mucha información de cómo está la negociación Feletti-Funes de Rioja, el presidente de la Copal, y los supermercados por el tema de los 1.400 productos, que ni por asomo, ahora van a ver algunos de los productos, se buscó inflar la cantidad de productos por encima de los productos de precios cuidados, que siempre fueron productos básicos, esenciales. Se metió cualquier cosa para que haya más productos y de esa manera pueda parecer un poquito más importante la canasta, pero ni por asomo esto marca el ritmo de la inflación, que obviamente encendió todas las alarmas en el gobierno a partir del 3,5% de septiembre y de un indicador en octubre que podría ser igual o incluso superior si no cambia la tendencia. Mientras tanto, ahora van a ver, y mejor que no esté mirando Cristina el programa, porque mientras tanto silencioso, como suele ser, pero ahora más que nunca, no sé si han visto que no se lo escucha mucho al ministro de Economía respecto a este tema, que era... Bueno, por eso... Lo puso en el graph. Te mira, Cristina. Y escribió la carta. Esperemos por eso. Esperemos que Cristina no... Volvé. No vamos a contar el... Ahora te podemos contar la cosa. Estamos anticipando. Bueno, pero te mira, Cristina. Te mira, Maxi. Es televidente. No sé si mira, pero esperemos que no mire ahora. Que justo ahora, en los próximos 20 minutos, si está viendo la vicepresidenta A24, pues tiene que tener 25 pantallas abiertas y justo hay una... Si algún colaborador quiere apagarle esa pantalla, yo le sugiero, digamos, para no generarle más problemas al ministro de Economía y al presidente. En un ratito van a ver que mientras está todo este show de los precios cuidados, la confrontación con las empresas, la militancia del kirchnerismo que encuentra por fin una bandera que levantar porque faltaba épica, faltaba relato, y con 52% de inflación encontraron la épica de la confrontación de Feletti, que pobre se planta como puede y que está buscando por lo menos anclar esta canasta pequeña unas semanas, por lo menos de acá hasta el 14 de noviembre, alguna semana más. Pero más allá de eso, van a ver cómo silenciosamente Guzmán, muy silenciosamente, que acaba de venir de hacer todos los deberes con el FMI y con los inversores en Nueva York, cómo silenciosamente Guzmán muestra números de déficit fiscal, de ejecución presupuestaria, que están totalmente en línea con lo que viene negociando en secreto con el FMI y están totalmente desalineados con lo que reclama Cristina, que es que se cumpla con el presupuesto de este año, 2021. Después vamos a mostrar los números, porque es muy impresionante. Mientras hay un ruido tremendo alrededor de los precios cuidados, Guzmán, que sabe que la situación es muy precaria y que si no pone un ancla en la macroeconomía, esto se puede desbandar hacia fin de año, después de las elecciones, viene siguiendo en línea el ajuste fiscal, entre comillas, que Cristina denunciaba. Por eso decía, mejor que Cristina no vea los próximos minutos del programa, porque vamos a mostrar exactamente cuáles son esos números
¿Y por qué hace eso Guzmán? Porque efectivamente ve que hay una situación muy pero muy delicada y de mucho riesgo post-elecciones para el dólar y para una aceleración inflacionaria todavía mayor. Aún así, estamos en medio de una aceleración inflacionaria como la que está ocurriendo en las últimas semanas, que obviamente no va a frenar Feletti, porque aparte no es su responsabilidad, y él mismo reconoce que él no va a frenar la aceleración de precios de toda la economía, sino que busca garantizar una canasta elemental. Y eso está ocurriendo, creo yo, justamente porque se desbandan las expectativas, porque no se marca un rumbo, porque el ministro de Economía en silencio hace los deberes con el FMI y trata de encauzar las cuentas fiscales y monetarias, pero en público el mensaje que envía el gobierno es que hay una explosión de derroche fiscal del plan Platita y encima de eso van a una confrontación con los empresarios para congelar precios, como si esa fuera la nueva política económica y como si esa fuera la política económica que va a seguir el año próximo, cuando ahora van a ver, en base a lo que viene haciendo Guzmán este año, que es justamente el año electoral, y creo que Cristina está en todo su derecho de decirle, mirá lo que venís haciendo en el año electoral, que justamente necesitamos mínimamente a una validación en las urnas. Guzmán está proyectando un ajuste mayor para el año que viene, para el 2022, justamente para tratar de anclar las expectativas y evitar una crisis mayor. Vamos a contar, dame alguna información respecto al acuerdo de precios, en qué momento está y vamos a ver algunos productos que han llamado mucho la atención en esa canasta, Claudio. Bueno, mira, la mayoría de las empresas que estuvieron y siguen analizando la lista de precios congelados, por ahora desiste de ir a la justicia a hacer, digamos, llevar esto a la justicia para... Hicieron el ruido, el show sí, también, de que vamos a presentar los abogados, las presentaciones judiciales, pero por ahora no van a hacer nada. Mira, acá te vamos a contar qué estrategia tienen las empresas. Número uno, lo que están haciendo, empezaron a hacer es negociar las empresas, los supermercados, con los proveedores, con las fábricas, para justamente ver de qué manera se reparten los costos de la lista de Feletti. Esa es la primera placa que tiene Claudio, ¿eh? Sí. Número uno, están ya aceptando el tema del acuerdo o la imposición del congelamiento por 90 sí, días y están discutiendo supermercados, fabricantes, proveedores, cómo se reparten los costos claro, de mantener los precios inalterados las próximas semanas. Y lo que hay que ver es si individualmente alguna de las empresas va a volver a la oficina de Feletti para pedirle a Feletti que le saque un producto, le proponga reemplazarlo por otro. Digamos, van a seguir de manera aislada, de manera individual, las negociaciones, pero en principio a esta hora no hay ninguna empresa que amenace ir a la justicia para voltear esta resolución. Entonces, solamente va a haber planteos individuales. Algunos precios, Maxi, quedaron en la lista de Feletti, quedaron por debajo de lo que era el 1 de octubre. Acordate que lo que dijo Feletti es los precios, todo lo que aumentó en la primera quincena de octubre tiene que volver para atrás al 1 de octubre. Pero cuando dan a conocer la lista, algunos precios están por debajo de lo que era el 1 de octubre, con lo cual hay empresas que justamente le van a pedir al secretario que saquen esos productos o los suban de precio, digamos, porque argumentan que no pueden estar vendiendo a precios que estaban antes del 1 de octubre. La otra cuestión tiene que ver con las fábricas, que lo que están analizando es qué aumentos le darán a los productos que fabrican y que no están en la lista. Una fábrica de fideo, de arroz, de aceite. Es decir, ¿cómo van a remarcar todo lo que no está dentro de la lista? Que es lo que han hecho siempre. Bueno, Paula Español lo que hacía era sentarse con esas empresas cada 2 meses y acordar aumentos, que el último era entre 5 al 9%. Bueno, Feletti todavía no definió eso, pero las empresas lo que empiezan a hacer es, bueno, a ver cuáles aumentamos que están por afuera. Y lo último, y esto también acá lo habíamos comentado con lujo de detalles en su momento, y que vuelve, es nuevos lanzamientos de las empresas, de productos, digamos, para que tengan, siempre, lo que siempre ha ocurrido, afuera, pero esto no es nuevo, porque precios cuidados ha habido en el segundo gobierno de Cristina, durante todo el gobierno de Macri y durante el gobierno de Alberto Fernández. Y cuando las empresas veían que los aumentos que autorizaban dentro de precios cuidados venían muy por debajo de lo que consideraban que era
lo mínimo, lo que hacían era inventaban nuevos productos muy similares, cambiándole el gramaje, el envoltorio, el packaging, el nombre, lo que fuera, y sobre eso remarcaban. Y mantenían muy poco abastecido el tema de precios cuidados. Claro. Eso es lo que también se está reformulando ahora. Salió Larreta a cruzar en medio también de la campaña electoral a este tema y planteó Larreta que en línea con lo que habían dicho los empresarios, esto termina en desabastecimiento, ¿no? Es decir, la posibilidad de que esos productos no estén efectivamente en la góndola, y agregó, en la Argentina ya se ha demostrado una y mil veces que los controles de precios de forma compulsiva no han funcionado nunca en la historia. Dice lo obvio Larreta y lo que todos plantean como una obviedad, porque si no, ¿por qué no lo hizo Paula Español antes, digamos, ¿no? ¿Y por qué Paula Español ahora parece una blanda y Feletti parece un duro? ¿Y por qué Paula Español salió de los precios máximos hace 3 o 4 meses, justo cuando la inflación se estaba acelerando? Que sería ridículo si vos creías que eso funcionaba, como... Y nosotros advertimos, ojo que Paula Español está defeccionando de los precios máximos. Termina con los precios máximos y descongela precios justo cuando la inflación se está acelerando. Bueno, evidentemente, si hubiese servido, hubiese seguido con ese esquema, pero ahora con 52% de inflación la situación es distinta. Facundo, gracias como siempre por estar acá. Uno ve que más allá de esto, ¿no? de la efectividad y si efectivamente puede haber unas semanas algunos precios más razonables, si se quiere, en las góndolas, en esta canasta, por lo menos de acá al 14 de noviembre, obviamente la dinámica de la inflación, yo contaba, no va a cambiar demasiado porque el INDEC no va a medir precios cuidados como hacía en la época de Moreno, que se hacían todos el jueguito, había precios cuidados que no aumentaban y el INDEC IBI medía esos precios, entonces decía la inflación, en vez de ser 25%, era 8%, 9%. Eso no va a ocurrir hoy y además la gente va a percibir, digamos, todo el resto de los precios que aumentan. Pero sí hay una movida muy fuerte en la militancia. Ayer estuvo, a ver si tenemos la foto, Feletti con Kicillof, con los intendentes. Hay como una especie de nueva mística de decir, no estamos vencidos, sino que, fíjense, acá están los supermercadistas, los empresarios y demás, y hay como una especie de estrategia de la confrontación, de decir, bueno, ahora estamos en 50% de inflación, que está claro que Guzmán no la va a poder bajar en los próximos meses, esto va a llevar tiempo en el mejor de los casos, por lo menos estamos activos y eso genera de alguna manera en nuestro votante, que ha estado muy desanimado en las PASO, algún tipo de ánimo para encontrar una bandera de esperanza. Es que, ¿cuál es la genética del kirchnerismo? ¿Cómo surge el kirchnerismo a partir del año 2003? Surge a partir de la idea que el gobierno disciplina a los actores económicos y sociales. Eso está en la genética. Tal es así que cuento una anécdota. Un empresario del top 3 de Argentina, yo participé en una reunión en el año 2006 y se preguntaba si Cristina Kirchner iba a tener la misma capacidad que había tenido Néstor Kirchner cuando llegó al gobierno para disciplinar a los actores económicos, que ya no eran los mismos que habían surgido debilitados de la crisis del 2001, sino que estaban fortalecidos por 3 años, 4 años de crecimiento económico. Y dicho, digamos, así fue como pasó, apenas asumió Cristina Kirchner, se desató el conflicto con el campo y ya después para adelante fue todo conflicto. Pero siempre desde la idea de que desde el Estado se puede disciplinar a los actores económicos y a los actores sociales, que es una idea, digamos, quizás que va, digamos, se choca con las propuestas o las ideas que tiene la oposición respecto a que el mercado se ordena de otra manera, ¿no? Es decir, que una macro ordenada, disciplina sola a los actores económicos, se ordenan solo a partir de una economía ordenada. Ahora, la pregunta es, este Estado, que no solo no es el mismo del 2003, sino que tampoco es el mismo del 2009, 2010, 2011 de Cristina, ¿tiene la capacidad para disciplinar a los actores sociales y económicos, digamos, con la idea del palo y la zanahoria, el palo y la zanahoria? La verdad, digamos, déjame tener las sospechas de si esto va a ser realmente efectivo. Ahora, eso no quiere decir que no haya una... Está bueno lo que vos planteás, porque evidentemente la inflación no se combate... Me puede levantar un poquito el aire porque estoy transpirando. La inflación no se combate, obviamente, así, porque si no, si fuera tan fácil... lo hubieran hecho, digamos, pero lo hubieran hecho cuando la inflación estaba en 25, lo hubieran hecho cuando la inflación estaba en 40 y no ahora cuando está en 52%.
Pero más allá de eso, sí la lógica de que hay que estar confrontando, de que no puede ser un gobierno que tranquilice las cosas como quiere Guzmán, o que se siente con los empresarios como hizo Alberto Fernández la semana pasada entre sonrisas cuenten cuáles son los proyectos de país, o que Alberto Fernández se presente en idea en un tono más confrontativo, pero que se presente ahí en idea, sino un gobierno que tiene que estar confrontando. Vos ves que ahí se encuentra un rumbo, digamos, en medio de la campaña electoral que por lo menos al votante propio, que está bastante desanimado y también bastante descontento con su propio gobierno, le puede generar una mística para ir a votar y para recuperar ese caudal propio. A ver, son dos cosas. Por un lado, es cierto lo que vos decís, es una manera de alguna forma atender la demanda de los votantes propios que le señalaron con la no ida a votar o votando otra fuerza política de yo estoy teniendo un problema, vos no me lo estás atendiendo, no me lo estás resolviendo. La pregunta es, este camino, es decir, esta manera de atender este problema, ¿es porque no tienen otro camino y el único camino que saben es este? ¿Es porque consideran que es el camino adecuado? ¿O es, como vos señalás en tu graph de hoy, un show electoral para el público propio y en realidad por abajo se está cocinando otra cosa que es un programa más clásico de ajuste para ir a llevar al Fondo Monetario y terminar de cerrarlo después de las elecciones? Creo que puede haber un mix de las tres cosas, ¿no? Lo que probablemente encontremos es que no hay un solo camino, sino que vamos a encontrar las tres cosas mezcladas. Sí, lo han hecho explícito, Maxi, cuando en algún momento tanto Cristina como Néstor comentaron que estaban con Ernesto Laclau, ¿no? Un filósofo francés que vivía en Londres, que imaginaba toda la lógica política a través del conflicto. Y fíjate que en los 12 años de kirchnerismo, entre los de Néstor y entre los de Cristina, no hubo momento de paz. Fue todas las mañanas elegir un enemigo distinto y ese fue el motor y la dinámica del gobierno permanentemente. No hay gestión sin conflicto, es levantarme a la mañana y elegir con quién me voy a pelear. Bueno, pero no era la lógica que venían hasta ahora, digamos. ¿Quién? Y Alberto Fernández empezó así en la campaña electoral cuando empezó a ir todo mal. Sí. Estamos hablando y con el tema y lo que le pasan de factura al propio Alberto Fernández y a Guzmán es que Argentina no se levantó de la noche a la mañana con 52% de inflación. Tenemos esto desde principio de año. Ahora está ya justo un mes antes de las elecciones, unas semanas antes de elecciones, el conflicto. Por eso estoy diciendo que hay una dinámica nueva. Mientras Guzmán está haciendo esto, el gobierno encuentra una bandera por lo menos de ir al electorado propio. Obviamente todo lo que se hace desde el punto de vista de la militancia del PJ, los actos y demás, quiero entender que espanta al electorado independiente, pero le da una bandera al electorado propio, le genera algo de mística al electorado propio. Si no es un gobierno como decía Cristina, está con el ajuste fiscal, negociando con el Fondo Monetario, haciendo sonrisas en idea y encima tiene 52% de inflación. Porque la pregunta es, ¿vos tenés que crear un ambiente para que la economía funcione? Yo creo que hay una parte del peronismo que cree eso. Que cree eso. Que cree eso, que hay que generar un ambiente y condiciones como para que la economía funcione sin que eso signifique desatender demandas clásicas del peronismo. Hay otra parte que no es que niega la negociación con los empresarios, pero la acepta no como la creación de un ambiente propicio para un clima de negocios agradable, sino como un espacio de negociación y de confrontación. Son dos visiones diferentes. No es que niego que hay que hablar con los empresarios. Sí, me siento a hablar con los empresarios, pero me siento porque ellos tienen poder, yo tengo poder y a partir de ahí negocio. Bueno, ahora están Federico Pinedo y José Ignacio de Mendiguren. No quiero estirar demasiado el tema porque tenemos también muchas más cosas en agenda. Está todo el tema de lo que pasó en el sur con el conflicto mapuche, ¿no? y la quema del club andino del Bolsón. Y un cruce entre el presidente Aníbal Fernández y la gobernadora de Río Negro, que está pidiendo desesperadamente la asistencia de la Gendarmería Nacional. Atención con ese tema. Gracias por atendernos, de Mendiguren y Federico Pinedo, muy amables los dos. ¿Cómo están viendo esta dinámica en la cual el problema de fondo, creo yo, es que la Argentina nuevamente está con 50% de inflación, muy firme y sin tendencia a desacelerarse? Y por otro lado, ha surgido esta confrontación de último momento por el tema de los precios cuidados. Muy bien. Adelante, Federico. ¿Qué tal, Vasco? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo está, Federico?
¿Cómo andás? Bueno, yo tengo una mirada negativa del control de precios, de la manera en que se hizo. Me parece que lo que está sucediendo en la Argentina es que todos los días se desvaloriza el peso argentino. Los pesos argentinos cada vez valen menos. Vas con los pesos que tenés al supermercado y cada vez compras menos cosas porque tus pesos valen menos que antes. Y esto sucede porque hay una emisión monetaria, o sea, una impresión de billetes descontrolada por parte del Banco Central. Creo que ya están en 1 billón en lo que va del año. Y obviamente esto tiene un impacto necesario en que los pesos cada vez valen menos y por lo tanto se necesitan más pesos para comprar los mismos bienes, ¿no? Entonces, en este contexto, me parece que lo del control de precios lo que busca es tratar de decir que el gobierno está haciendo algo para parar la inflación, pero la verdad que para parar la inflación lo que tiene que hacer el Banco Central es dejar de desvalorizar los salarios y las jubilaciones de los argentinos, desvalorizando el valor de su moneda. ¿De Mediguren? Bueno, yo tengo a lo mejor una visión distinta. Sobre todo, primero hay que analizar en lo que nos está pasando y ante cada problema también hay que preguntarse cuál es la propuesta del otro. A ver, yo creo que hoy la Argentina tiene un problema grave de inflación, lo sabemos todos. No obstante, todavía está por debajo de la inflación del gobierno anterior, y el gobierno anterior sin pandemia, ¿no? Sin pandemia. Pero no importa, miremos para adelante. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? Estados Unidos, que tuvo una inflación del 1.6, se está hoy hablando del 5.25, casi está triplicando su inflación. El Reino Unido, de 0.8, va a estar en el 3% de inflación. Brasil, que tuvo una inflación promedio en los últimos años del 3%, 4,5% a fin del año pasado, se habla del 10%, se están duplicando y triplicando. Como así también los déficits fiscales. ¿Por qué? Porque ante la terrible crisis del año pasado, mundial, los países desarrollados del mundo optaron, fue una elección, o inmolarse en el equilibrio fiscal o salir al rescate de su economía. Este es el eje del problema. Y Estados Unidos o Alemania, que no tienen inflación, que no tienen casi pobreza, que la tasa de interés es casi cero, todos priorizaron el rescate de su economía. Ahora, pregunto la Argentina, y hablo como pyme, soy textil y soy una pyme. Ante este terremoto, porque no estamos en un asteroide, la Argentina está en el mundo. Ante este terremoto, el año pasado, a diferencia del gobierno anterior, que cuando se nos caían 40 pymes por día, lo que nos contestaban era que el camino era ese y había que profundizar el modelo. El año pasado, ante la crisis, yo como industrial pyme textil, acudí al rescate más grande que se tenga memoria del sector público al sector pyme. Nos bajaron la tasa de interés a menos de la mitad, nos plancharon las tarifas, hasta se nos ayudó a pagar los sueldos de 3,5 millones de trabajadores. Una definición política. ¿Esto influyó en la inflación? Por supuesto, por supuesto. Ahora hay 50.000 pymes vivas que para mí no estarían si no hubiéramos soltado la mano. Y esto fue lo que estableció Estados Unidos, lo que hizo Europa, lo que hicieron todos. A ver, menos. Por eso me gustaría preguntarle a Federico, con el respeto que sabe que le tengo y el afecto, ¿qué hubieran hecho ellos? ¿Hubieran emitido o hubieran dejado caer las empresas? Porque esta es la verdad. No es que uno optó y me gusta tener inflación. A ver un segundo, Mendiguren, a ver si quiere responder Pinedo y la pregunta para adelante, digamos, cómo sigue esto, si efectivamente... No? Sí, pero ¿cómo se hace? Porque no sé si Mendiguren piensa que Feletti resuelve la inflación.
Pues si Feletti la viene a resolver, tendrían que haberlo puesto de ministro de Economía hace rato, digamos. Maxi, ahora voy para adelante, me preguntaste. Ahora, me sorprende que este tema no lo tengamos en cuenta, ¿eh? A ver, ¿A qué se debe la inflación también? Pinedo, brevemente. A ver, yo lo que creo que es imprescindible es que haya un plan antiinflacionario y no una política que consiste en aumentar la inflación. Uno puede, como gobierno, aumentar la inflación para financiar lo que quiera, cosas buenas o cosas malas. El tema es que cuando uno aumenta la inflación para financiar lo que sea, quienes pagan ese financiamiento son los sectores más pobres de la Argentina. No me decís lo obvio, Federico. Ahora La inflación lo que hace es castigar a los sectores más pobres de la Argentina. Muy bien, La inflación entonces es una vos no máquina de mentías. pobreza. Entonces financiar... Pero para un momentito, Vasco, ya te contesto. Financiar a determinadas cosas a costa de los más pobres de la Argentina me parece que es una muy pobre política social. Yo lo que creo que hay que hacer es tener un plan antiinflacionario, crear una nueva moneda y simultáneamente generar condiciones impositivas, laborales, productivas y de crédito que permitan expandir la producción, pues si no, esto no tiene ninguna salida. Creo que en algunos temas, especialmente en esto último, compartimos la mirada con el Vasco Mendiguren. En el tema del plan de estabilización y de creación de una moneda estable en la Argentina, creo que no lo compartimos demasiado, pero creo que eso es lo que habría que hacer. A ver, un segundito. Pongamos, por favor, ahí en pantalla que tenemos espacio lo que está sucediendo ahí en el puente Pueyrredón, que ya vamos a volver un poquito al móvil de lo que está sucediendo en el puente Pueyrredón. ¿Esto es vivo, lo de Santilli? Sí. Bueno, pues... Claro, ¿qué es esto de Santilli en vivo? A ver, cuéntenme. Dale. Es un acto en La Plata, está Santilli, está Ocaña, bueno, están todos los candidatos, Garro, por supuesto, el intendente de La Plata, de Juntos por el Cambio, a full, antes del 14 de noviembre, peleando voto a voto en la provincia de Buenos Aires. No, pero está bueno que lo cuentes, digamos, pues yo pensé que eran imágenes de archivo, digamos, no estaba siguiendo la campaña de Santilli, por eso está bueno que me lo cuente, no me habían dicho, digamos, por eso estaba pidiendo las imágenes del móvil. Ahora vamos a ir un poquito a ver lo que dice Santilli. A ver, para adelante, de Mendiguren. Perfecto, entonces lo más importante para adelante, y te hablo desde un banco de inversión, recorro el país todos los días, sé que hay una Argentina que está, sobre todo en el área industrial, movilizándose, pero que no alcanza a llegar a la crisis que fue el año pasado. Pero muy bien. ¿Cómo hacemos para evitar para adelante una nueva crisis cambiaria que dispare todavía más la inflación? Y no me meto en el tema congelamiento de precios, porque lo dejo de lado, me parece una cosa menor. Porque si voy al congelamiento de precios tendría que decir, ¿y por qué no metieron la canasta de los productos textiles, que según el INDEC aumentaron 70% en el año? No es menor, Maxi, perdóname que... Los productos textiles. Y digo, bueno, ¿por qué no metieron la canasta de productos textiles? Pero, ¿querés que te conteste o me querés contar lo que vos pensás? Yo te escucho, pero si querés... Bueno, ¿por qué no metieron la canasta de los productos textiles, que aumentaron 70% en el año? ¿Ahí me lo estás preguntando? Sí. Pues preguntáselo a Félix, yo que tengo que ver. Me está llamando el Vasco Mendiguren, presidente del Vice, y que además como empresario te estoy hablando, te voy a decir que hay que hacer para salir de la inflación. ¿Te interesa eso? ¿Me querés que hablemos también de, yo qué sé, de la vacunatorio BID? Porque vamos, ¿de qué estamos hablando? ¿De inflación? Vamos a la inflación. Entonces, ya me estás sugiriendo, yo te digo, la inflación. La inflación en el mundo es más viejo que el agujero de mate. Vos me decís, creo en el... Pero perdón, el aumento del 70% de un rubro muy grande de productos, 70%, es parte de la inflación. No es que estoy hablando del vacunatorio VIP o de la foto de Fabiola. Pero te estoy hablando, como, si querés que te hable de esto, sé por dónde venís. Yo te digo, vos me dijiste que es la inflación. La inflación en la Argentina hoy, por eso te digo, la inflación históricamente, porque hasta la oposición fue al control de precios, la oposición también hizo el plan ahora 12, todo lo que criticamos después lo hacemos. Por eso el gobierno anterior también tuvo precios cuidados, ahora 12, por eso digo que eso le resta importancia. No considero que sea el corazón de una política antiinflacionaria. ¿Querés que te comente lo que pienso para la inflación o no querés? Sí. Te comento, para adelante. Entonces la inflación tiene ninguna control de precios resolvió los problemas de inflación. ¿Te queda claro? Estamos claros. Ninguno. Segundo,
La inflación tiene mucho de estructural por los problemas macroeconómicos. En este caso tenés una inflación también internacional, pero tiene mucho de expectativas. Es decir, hay muchos economistas que uno dicen 50 y 50, lo estructural y la expectativa, muy bien. Por lo tanto, cuando vos vas hacia bajar una inflación del nivel que tenemos, primero tenés que ir a lo estructural. Ahora, eso tarda en dar resultado. Entonces, ¿qué haces? Estos acuerdos de precios, cuidados, acariciados, tuvimos todo. Te sirven como puente de plata para que vos permitas que esas medidas que tomás rindan efecto. ¿Por qué? Porque si vos calculás la inflación por la pasada y la proyectás, le estás tirando nafta al incendio. Bueno, pero Entonces, ahora, perdón, Vasco. Estos acuerdos sirven nada más, como te digo, para tender un puente de plata y bajar las expectativas inflacionarias. No lo corregís con esto. Ahora, Vasco, perdón, José Ignacio, con todo el respeto y el cariño y el afecto que te tengo, con una mano en el corazón. Sí. ¿Vos creés que con un acuerdo de precios, no te digo con una 45 en el escritorio como hacía Guillermo Moreno, pero más cerca de eso que de un libre mercado, diciendo los precios están congelados, no me importa nada, no me importa tu estructura de costo, no me importa nada, más que un puente de plata, considerando que todo se resuelve en alguna parte por expectativas, estás generando una expectativa horrible respecto a cómo vas a manejar el tema de la inflación? Porque en definitiva también la señal que estás dando, diciendo yo voy a controlar congelando 1.500 productos, cuando todo el mundo con 2 dedos de frente sabe que eso no funciona ni funcionó nunca en el mundo, vos mismo lo estás diciendo, estás dando una señal horrible respecto a cómo lo vas a solucionar después del 14 de noviembre, porque quedan 2 años de gestión. Mirá, en eso lo evaluará el que paga los costos políticos, si ese es mejor. Pues queda mal con una parte y le dará garantías al que todos los días va al supermercado. Es un tema de teoría. Ahora, yo también te digo una cosa, como industrial en la Argentina, también no puedo dejar de tener en cuenta que en esta grave que venimos repuntando y tenemos un 5,6% por arriba del nivel de actividad del 2019, bueno, también te quiero decir que me están dando a mí también medidas excepcionales. Por ejemplo, tengo la cuarta parte o la mitad de la tasa del que tenía, o sabés que la tasa de interés es un costo para la industria, como la luz, el gas y el teléfono. Las tarifas, me has planchado las tarifas, que por otro lado se discute otro tema, que yo tuve tarifas de 1.600% de aumento cuando se me caía a la mitad el consumo. Me estás dando también un montón de cosas para estabilizar la economía, para que no tenga mayores costos. Bueno, también tendré que hacer un esfuerzo adicional de mi parte, porque parar la inflación es un beneficio de todos. ¿Sabe por qué? Porque lo que está atrás de esto es la recuperación del salario real. Si Argentina no recupera el poder adquisitivo del salario, todo esto nos martillamos los dedos. Se cae en muy poco tiempo. Y cuando hablamos de recuperación del salario real, es precisamente que el poder adquisitivo mejore, no tener más plata en el bolsillo. Porque si vos tenés más plata en el bolsillo y comprás menos cosas, no te sirve. Esperamos un segundito, José Ignacio, por eso yo dejo de lado el tema este de los productos, que obviamente a las 4 o 5 empresas que están detrás de los que no se acordaron y demás, y que obviamente hacen el lobby infernal que hacen siempre esas empresas, les interesa y demás, pero lo dejo de lado porque es un tema, ya te digo, menor. Pero te planteo, por eso me parece para adelante y cerramos con eso. La expectativa de inflación va a estar dada, justo vos también lo decías y creo que coincidías con Federico Pinedo, respecto a qué política macroeconómica tengas. Si en el futuro va a converger la reducción del déficit fiscal, la emisión monetaria, no vas a tener otra crisis cambiaria, es decir, que el dólar de 100 pesos, el oficial, se te va a disparar y tras eso va a haber una aceleración inflacionaria como hubo en las últimas 4 elecciones, 2013, 2015, 2017, 2019, siempre se atrasó el tipo de cambio hasta la elección, 6 meses antes, 6 meses después tenías tipo de cambio más alto y inflación muy acelerada respecto al periodo anterior. ¿Por qué esta vez va a ser diferente? Bueno, tenés que dar señales. Ahora, ¿vos creés que se están dando señales de certidumbre? Dejemos de lado el acuerdo de precio y Feletti, que es una cosa, yo insisto,
El Coyuntural. gobierno hace ruido con esto que tal vez genera más desconfianza en algunos sectores, tal vez genera cierta mística en la militancia del kirchnerismo, pero no me parece relevante desde el punto de vista macroeconómico. ¿Vos crees que el gobierno está dando las señales de que no va a haber una nueva crisis hacia adelante y que la inflación en algún momento puede desacelerarse en vez de acelerarse? Hay una sola forma que se pueda dar esa garantía, creciendo y cambiando la matriz productiva de la Argentina. En este nivel de primarización de la economía, lo que arregle con el fondo está firmando el próximo default. Hoy se cumplen 20 años del 2001. Yo fui ministro de la producción cuando nos tocó agarrar la explosión de la convertibilidad. Termino este libro que lo saco el 1 de diciembre, cuando te cuento toda esa experiencia, nombre y apellido de los actores, lo que dijeron, cómo se les quemaron los libros a todos y cómo la Argentina, que la dábamos por muerto, pasó de esta terrible crisis al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina, entre 2002 y el 2011. Claro que se puede, con esta matriz productiva no. Si seguimos exportando el 85% del trigo a granel en la Argentina a $200 la tonelada, en vez de exportarlo en harina a 400 o en pastas y galletitas a $1.600, no te quepa duda, no hay salida, salvo que exportemos 30 millones de argentinos. Y en esto tengo confianza, porque la Argentina lo hizo. Ahora, ¿qué pasó? Hubo un acuerdo político, Bueno, esperamos un segundito y cierro con eso. Le pregunto a Pinedo, ¿tenés información de qué está pasando en el mercado cambiario? Sí, en este momento sube el dólar, el paralelo, 190 pesos, esto es 2 pesos más que el día de ayer, y hay una presión también sobre el llamado contado con liqui. El dólar contado con liqui intervenido está en 181, 182 pesos. Con lo cual, como decimos siempre, hay una tendencia creciente a la dolarización y que se está notando en esta mañana. Lo que se ve también es una menor liquidación de divisas de los exportadores que venían liquidando ¿Cómo era de esperar 120. en esta época? Y es sabido en esta época que es así. Hasta la semana pasada eran 120 millones de dólares, ayer fueron 75, 76 millones, entonces lo que se ve es una menor oferta de dólares, una mayor dolarización de los fondos de inversión y un dólar blue que ahora escala 190 y un dólar contado con liqui 181. El dólar libre es el CENEVI, 195 pesos. O sea, vos tenés un mercado que se está recalentando esta semana. Bueno, ahí está Pinedo. Para cerrar, Pinedo, a ver, viendo para adelante. Me parece claro lo que está pasando. Lo que está pasando es que hay una inflación núcleo que está corriendo al 50% por año. Los pesos se te derriten en la mano porque el gobierno no para de imprimir a través del Banco Central nuevos pesos. La gente con esos pesos se va a comprar dólares o lo que pueda, por eso sube el dólar. Así que, y mientras tanto el gobierno con el dólar pisado, el dólar oficial pisado, a un valor que creo que ya no es real, y con las tarifas también pisadas, a valores que claramente no cubren los costos de producción de energía, a pesar de eso tiene esa inflación enorme, o sea que se está incubando una explosión inflacionaria, como pasa cuando hay mucha irresponsabilidad. Para cambiar eso, me parece que hay que hacer lo que dice Maxi, que es tener una política consistente a futuro. Y consistente a futuro quiere decir, yo voy a emitir la cantidad de moneda necesaria que obedezca a la demanda real de la actividad económica de la Argentina y no me voy a patinar más que eso. Voy a tener una política de gasto del Estado acorde con los ingresos que tiene el Estado. Y en base a eso, ustedes van a tener confianza y puedo generar confianza con un acuerdo de precios heterodoxo, lo que quieran. Pero si no haces lo otro, si no tenés una política fiscal y monetaria seria, todo se va al demonio inevitablemente. Así que creo que eso es lo que estamos enfrentando. Creo que vamos a simular un poco con estos controles de precios de acá hasta la elección. Y al día siguiente de la elección, el gobierno tendrá que decir cuál es mi política antiinflacionaria, salvo que le quiera seguir sacando plata a los más pobres. Bien, gracias a los dos. Gracias de Mendiguren, gracias Federico Pinedo, muy amable los dos. Cambio de tema y después vuelvo a los números que mejor no mire Cristina, porque se va a enojar todavía más con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que a todo esto está silencioso.
¿Qué pasó con la indagatoria de Mauricio Macri y el nuevo llamado de indagatoria por parte del juez que investiga el tema de las escuchas ilegales a familiares de Lara San Juan? Sí, es Martín Bava, el juez de Dolores, lo citó en este caso por tercera vez al expresidente Mauricio Macri. Tiene el pedido de indagatoria para el 28 de octubre, 28 de octubre, un día después del aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Recordemos, en 2 oportunidades lo había llamado. En ese momento Mauricio Macri estaba en el exterior, estaba en Miami. El motivo del llamado es porque lo acusan, en principio, y lo ponemos en potencial, de estar detrás de un supuesto sistema de escuchas ilegales a familiares de Lara San Juan, Maxi. La noticia es que se mete la política en el medio y cuando Macri no puede ir a declarar porque estaba en Estados Unidos, la que manda una nota al juez es Patricia Bullrich en calidad de presidenta de Juntos por el Cambio, de presidenta en realidad del PRO, el partido de Mauricio Macri, y consideran desde el PRO y ahora también desde Juntos por el Cambio, porque sacaron un comunicado ayer por esta cuestión, que todo esto es parte de una persecución política a Mauricio Macri. Perdóname, la información, la última, o leí mal por ahí, es que el doctor Pablo Lanuse, que es el abogado de Macri, dijo que Macri se va a presentar en la indagatoria en la próxima. Sí, el 28 de octubre esa es la se información, va a presentar. esa es la información nueva, digamos. Sí, pero también la información es que desde Juntos por el Cambio, porque había algunos que salieron a cuestionar, como Manes, por ejemplo, ayer, dijo, bueno, debería haberse presentado, sacaron un comunicado donde más allá de la decisión de Mauricio Macri de presentarse el 28 de octubre, consideran que es una persecución política y piden también, de hecho lo pidieron a través de una carta y lo pidió Lanuse, el abogado de Macri, a la justicia, que lo aparten al juez, porque creen que no tiene competencia y lo contábamos ayer, que tampoco es imparcial, creen que es parcial el juez. Se va a presentar entonces Macri va a presentar en este tercer llamado de indagatoria. Sí. Eso es la última información. Está el doctor Cunio Libanona. Mariano, gracias por atendernos, como siempre. Te hago una pregunta muy sencilla, Mariano, a ver si desmuteate, por favor, así te podemos escuchar. Ahí te escucho perfecto. ¿Por qué finalmente Macri accede a través de su abogado, el doctor Lanuse, a presentarse a la indagatoria? Mira, no tiene otro remedio. Cualquier ciudadano tiene que ser sometido al criterio del juez. Los órganos revisores, la Cámara, luego verán. Acá hay un claro ejemplo de cómo la política interviene en la justicia y es lamentable. Un viejo autor italiano, Francesco Carrara, decía que cuando la política entra en los tribunales, la justicia sale por la ventana. Es lamentable el uso de los tribunales para cuestionar a funcionarios. Lo vivimos con Menem, que sufrió procesos y fue absuelto, con De la Rúa, que sufrió procesos y fue absuelto, con Cristina Kirchner, con procesos algunos disparatados, que fue absuelta, y ahora lo estamos viendo con Macri. A mí me sorprende absolutamente cómo un juez interino de azul toma una causa y toma en un interinato medidas de esta envergadura y de esta insistencia. Indudablemente lo está queriendo llevar a Macri a Dolores, cosa que me comparto la postura del doctor Lanuse, que es un abogado muy serio, y que en cuanto a que ese juez no goza de parcialidad, es llamativo lo que está haciendo. Pero lamentablemente al expresidente no le queda otro remedio que presentarse y acatar las órdenes del juez, aunque sean un disparate, porque el imperio del juez no tiene límites y puede ordenar su detención si es que no va. Bien, ahí estás aclarando. Por favor, cambiemos todos los graphs, que todos esos graphs son de ayer, digamos. Que Macri no se presentó a declarar, que la querella pidió declarar una rebeldía y demás. Porque el juez fijó una nueva fecha para la indagatoria y, según tenemos confirmado, el doctor Lanuse dijo que va a ir Sí, textual, te lo leo textual. Vamos a estar ahí, dijo Lanuse. Se va a celebrar la audiencia de indagatoria a Mauricio Macri el 28 de octubre, lo que no quiere decir, lo que te estaba contando, que compartamos el rechazo a la recusación. Piden que el juez no intervenga porque creen
que es una persecución política y consideran que no es un juez imparcial. Sin embargo, por tercera vez deciden ir a presentarse. Recordemos que Macri no estaba en el país tampoco. No, por primera vez deciden ir a Después presentarse. de la tercera vez van a ir por primera vez a presentarse. A ver si se entiende. Yo no estoy siguiendo los temas de judiciales, pero a ver si se entiende. La información hoy es que Macri dice, le fijan una nueva fecha de indagatoria y dice que se va a presentar. Entonces, el tema de que lo declaran en rebeldía, el tema de que no se presentó, es cierto, no se presentó la segunda. Esta es la tercera, pero la tercera dice que va a ser la vencida, que se va a presentar. Yo quería saber por qué se iba a presentar, y lo que está contando el doctor Cunio Libarona es por qué se va a presentar. Porque si no se presenta... No le queda un... ¿Cómo? Bueno, No le queda otra, decía el doctor. Claro, era esa, digamos, pero bueno, llegamos tanteando y llegamos finalmente a la, Vos sabés que, a Maxi, la información, ¿viste? De que sí. si no era la información de ayer o de anteayer o de... entonces me interesaba, ¿viste? Más allá de, bueno, de cómo ver cómo seguía toda esta cuestión. Si lo enganchamos a Cunio, cerramos con el tema. Si no, dale, la información que tenés... Ah, está Mariano. ¿Está Mariano ahí? Yo te decía, Maxi, que yo intuyo que un juez que lo cita con tanta insistencia y virulencia, en condiciones irregulares y demás, para mí tiene un auto de procesamiento escrito. Y justamente en periodo electoral... No, Mariano, te pido disculpas, pero no se escucha el Zoom, no podemos hacerlo. ¿Qué información tenés? Dale, ¿seguimos con el tema acuerdo de precios sí, o tenés otro tema? No, en principio vamos con esto. En la lista esta que se dio a conocer, ayer hablábamos de algunos hechos, digamos, llamativos, algunos productos llamativos. Hablamos de la crema anti-arruga, anti-age, distintos productos. Preservativos texturados, la ginebra, claro, todas que esas no eran cosas. de primera Sí. necesidad. Lo que hay es prácticamente... Que claramente no forman parte de los artículos Claro. de primera necesidad. Y acá hicimos Los preservativos sí, pero texturado no necesariamente. Claro, ultra son de finos, primera. estaban los dos, ultrafinos y texturados. Bueno. Pero lo que trajimos es justamente un conteo de la cantidad de bebidas alcohólicas y otras que no lo son, pero que son, por ejemplo, energizantes, que forman parte también de Por productos ejemplo, que van a tener pusieron Red Bull y Speed. Claro, las dos bebidas Energizantes. Ahora, además tenés 47 variantes de vino, 23 variantes de cerveza, distintas marcas, pero una en lata, botella, de distintos calidades de cerveza, 11 aperitivos, fíjate, Martini, Gancia, el Cinzano, Campari, son productos que van a tener que quedar precio congelado hasta el 7 de enero del 2022. 8 licores, por ejemplo, cognac, licor de dulce de leche, 5 marcas de Fernet y 2 champán. Esa es un poco la variedad que hay por afuera de lo que es una canasta básica de productos. En este caso, la mayoría, hay 95, 96 productos alcohólicos y le agregué esos 2 bebidas energizantes que no tienen alcohol, pero bueno, forman parte también de los productos que van a quedar congelados. En un ratito te voy a contar otra cuestión llamativa de esta lista y que es cómo en el país, en la ciudad de Buenos Aires, se venden productos a mitad de precio, según la lista oficial, respecto de otras provincias. A la mitad. Sí, igualmente, digamos que los costos de transporte siguen existiendo, ¿no? Está bien, pero No semejantes diferencias, pero que los costos de transporte siguen existiendo cuando las fábricas son en el área metropolitana, ¿no? Bueno, por eso la mayoría de los productos tienen diferencia de entre 5 a 10% y acá trajimos ejemplos de diferencia de precios de hasta 100%. Y después vamos a estar comentando cuáles son. Perfecto. Facundo, ¿qué estás viendo en términos de tendencias hoy desde el punto de vista electoral? ¿Qué cambió respecto a las PASO? Nada. ¿Nada? No, la verdad que... A ver, ¿qué vemos nosotros? Por supuesto que cada distrito tiene sus particularidades, no es una elección nacional, entonces en cada distrito puede haber una dinámica diferente. En principio, nosotros tratamos de hacer una fotografía del inicio de la campaña electoral y después ir siguiendo la evolución. El inicio es muy parecido al del resultado de las primarias en casi todos los distritos. Puede haber algún candidato que esté creciendo
mínimamente en relación a la performance que tuvo en las PASO, pero en general vemos un escenario de estabilidad. Ahí nosotros tenemos una contradicción, esto te lo digo porque tengo que ser sincero. Los números hablan de estabilidad. Los referentes territoriales del peronismo, y concentrémonos en la provincia de Buenos Aires, es decir, los intendentes, los famosos varones del conurbano, hablan de un cambio de clima y de una elección mejor que la que tuvieron en las primarias. Nosotros todavía eso no lo podemos corroborar matemáticamente o estadísticamente. Eso todavía no aparece en las encuestas. Pero bueno, estamos hablando de dirigentes que tienen una sensibilidad respecto a su territorio y que no es que lo dicen en televisión, lo dicen en voz baja. Uno mira los 6 candidatos que hay en la provincia de Buenos Aires, que ayer debatieron en un canal de colega. No vi el debate, pero ¿quién ganó y quién perdió del debate en base a lo que vos estuviste viendo? ¿O hubo entre estos 6 candidatos, Santilli, Tolosa Paz, Nicolás del Caño, Esper, Houghton y Randazzo, alguna estrategia para sacar votos que les pueda rendir? ¿O están todos buscando consolidar voto propio? Sacando a Houghton y Randazzo, ¿no? Que están en el la debate. lista. Mira, Maxi, el debate tiene una paradoja. ¿Cuál es? Es muy importante, todos queremos que se haga, todos sabemos que es muy bueno y saludable como práctica democrática, pero la realidad es que es muy difícil, salvo que ocurra una cuestión muy excepcional, que alguien cometa un error muy grosero, es muy difícil que un debate defina una elección. ¿Qué sucede en general? Y esto se ha corroborado a través de encuestas y diversos estudios. Siempre vos ves como ganador al que vos querés votar o al que vos vas a votar. Eso, todos te van a decir, no, en realidad no tiene nada que ver, yo la veo como ganadora a Tolosa Paz, lo veo a Santilli. ¿A quién vas a votar? A Santilli. Ah, bueno, no, pero yo soy objetivo. No. En general, uno tiende a ver ganador al candidato que uno va a apoyar. Por lo tanto, salvo que haya un muy grueso error, es muy difícil. Por supuesto, cuando uno ve la dinámica del debate, ¿qué ve? Que casi todos iban por Tolosa Paz, ¿no? Digamos, vos veías a Santilli, le pegaba a Tolosa Paz, veías a Esper, le pegaba a Tolosa Paz. Pero bueno, esto tiene que ver con la lógica de oficialismo y oposición, ¿no? Ahora te pregunto, volviendo a lo que discutíamos antes, ¿no? Obviamente la aceleración de la inflación para el gobierno y para todos es un drama terrible. Y es el principal tema de derrota electoral para todos los gobiernos. Ha ocurrido siempre así, cuando se te aceleró la inflación, estuviste en serios problemas para tener un resultado electoral. El gobierno pensaba llegar a noviembre a una inflación del 2%, está en 3,5% y viendo si no se acelera sobre eso. Ahora, también es cierto que Tolosa Paz está buscando de alguna manera, confrontando con Santilli, fundamentalmente, está buscando el voto propio, digamos, el voto que no fue a votar al oficialismo en las PASO y que evidentemente tiene que estar, porque es difícil pensar que el oficialismo tenga un piso del 30% nada más, o un techo del 30%, 32% en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué estás viendo ahí? Que efectivamente ese voto propio, con todas estas cosas que por ahí muchos dicen espanta al independiente, siguen cometiendo errores, lo sacan a la cancha Aníbal Fernández, a Mansur, ahora a Feletti, pero que de alguna manera eso puede movilizar al voto propio. No, a ver, yo no comparto que hay un voto que no fue a votar, que tiene una tendencia a estar más próximo al peronismo que a la oposición en la provincia de Buenos Aires. Yo no lo denominaría voto propio. El voto propio es el único que te votó. El otro no es propio, los votos no tienen dueños, no tienen pertenencia, por lo tanto no hay que hablar de que no puede tener ni pisos ni techos. Porque si no, a ver, ¿cuánto sacó Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires en el año 2013 frente a Sergio Massa? No sacó mucho más que lo que sacó Victoria Tolosa Paz en la elección de septiembre pasado. Por lo tanto, no hay que aferrarse a esa idea porque siempre las fuerzas políticas pueden tener mucho más votos, pero también pueden tener mucho menos votos. Por lo tanto, ahora, es cierto que la estrategia de movilizar votantes es segmentada. Vos no tenés que movilizar a todos los votantes. Vos te dirigís en una campaña electoral, no podés desperdiciar energías y dirigirte al 100% del electorado, trabajás sobre tus votantes y en ese sentido hay algo del discurso de Tolosa Paz que tiene que ver con eso, con cómo convoco a votar a los que no fueron. Y eso está bien, digamos, es una estrategia acertada. Esperemos un segundito, quiero tratar el tema mapuche y esperemos a que aparezca Bretilnec, por favor, el senador nacional
por Río Negro, a ver si podemos ahí tratar el tema y enfocarlo, porque es un tema muy delicado. Ha hablado el presidente, ha hablado Aníbal Fernández, ha hablado la gobernadora Arabela Carreras. Es un tema muy delicado que genera incluso toda una confrontación grande dentro del espacio político. ¿Con quién se referencia Arabela Carreras o Beretilnec anteriormente? ¿Con una parte del Frente de Todos, digamos, o con un sector? Ellos originariamente vienen, Beretilnec viene originariamente del Frente Grande. Es un gobernador que es un sobreviviente del Frente Grande en Río Negro, que en un inicio se referenció con el kirchnerismo cuando llegó a la gobernación, después tuvo una buena relación con el gobierno de Juntos, durante la gestión de Juntos, y ahora, al principio, tenía una buena relación con el gobierno del Frente de Todos. Claro, funciona como esos, sí, claro, funciona como esos gobiernos provinciales, esos partidos provinciales que tratan de tener buena relación con los oficialismos. Ya nos metemos en el tema, por eso, no sé si me escucharon, esperemos a ver que esté el senador nacional por Río Negro, porque esto tiene que ver con una cuestión también institucional, digamos, entre la nación y la provincia. Bueno, les contaba, mejor que Cristina no vea estos números que acaba de publicar el Ministerio de Economía y que muestran que mientras está todo el tema de los controles de precios y los acuerdos y la confrontación con las empresas, el Ministerio de Economía viene en línea con lo que se está negociando con el Fondo Monetario. Fíjense, nosotros contamos, el año pasado hubo 6,5% de déficit fiscal primario, operativo, recaudación menos gasto. Fue el derrumbe de la recaudación por la pandemia y el cierre de la economía y la disparada del gasto, fundamentalmente el gasto COVID, y eso generó más de 6 puntos de déficit fiscal que se financió íntegramente con emisión monetaria. 2 billones de pesos, más de 6 puntos del PBI que se emitieron desde el Banco Central para financiar este agujero fiscal. Desde octubre, que ya se abre la economía y el dólar se dispara a casi 200 pesos, ¿se acuerdan? 195 pesos el dólar blue, que a valores de hoy, ajustados por inflación, sería un dólar blue de 290 pesos. Por eso cuando hablamos de que el blue hoy tocó 190, sí, pero están tratando de evitar la crisis que tuvieron en octubre del año pasado, que sería obviamente en este contexto, con la economía abierta, un escenario de estallido inflacionario adicional al que tenemos. Es decir, si el dólar hoy, la brecha cambiaria, se te disparara a 290 o 300 pesos, que es el valor que tocó en octubre ajustado por inflación. Pero desde entonces, desde que se abrió la economía, la recaudación voló por la apertura de economía, por la aceleración inflacionaria, por el impuesto a los altos patrimonios, por la recaudación extra de la supersoja en retenciones, y el gasto público se mantuvo muy contenido, porque eliminaste el gasto COVID, porque le pusiste un tope fortísimo al gasto previsional, que es el principal gasto de las jubilaciones, a los salarios públicos, a las transferencias a provincia. Y de esa manera el déficit fiscal, y este es el último dato, que decía mejor que no se entere Cristina o que no lo vea en detalle, da que en los primeros 9 meses del año el déficit operativo, el déficit primario, el que figura en el presupuesto nacional con una meta para todo el año del 4,5%, primeros 9 meses del año dio solo 1,3%. Con lo cual, vamos a la siguiente placa, es evidente que vas en línea con lo que quería Guzmán y negoció en secreto con el FMI y de lo que se queja Cristina, que no le están ejecutando el presupuesto y que no se va a cumplir ni siquiera lo que tenías previsto de déficit fiscal para este año. Cuando algunos colegas hablan de que acá no hay ajuste fiscal porque están haciendo una explosión de derroche y de gasto y demás, voy a pasar a explicar estos números, que obviamente es muy fácil verlos en una planilla de Excel y es muy difícil verlos para alguien que está gobernando y sobre todo para alguien que está padeciendo el ajuste fiscal. Es decir, que recibe menos fondos en su bolsillo y lo está licuando a la inflación, que es el caso de los jubilados, de los pensionados, de los que cobran planes sociales y demás. Fíjense lo que son estos números. Primeros 9 meses, la pregunta es, ¿un ajuste en el año electoral? Sí, un ajuste en el año electoral. Gastos primarios, es decir, sin contar intereses de la deuda, primeros 9 meses 2021 respecto a primeros 9 meses 2020. Hay un aumento de los gastos de capital de obra pública en términos reales, por encima de la inflación, 40%, pero ahora van a ver, la obra pública está en el piso histórico y simplemente está recuperando el nivel de obra pública del año 2019, cuando ya Macri había recortado fuertemente toda la obra pública
con el acuerdo del Fondo Monetario. Los subsidios económicos también tienen un aumento muy importante, 24% en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Se dispararon los subsidios. Hoy se está gastando en subsidios 150.000 millones de pesos por mes, 140.000, 150.000 millones de pesos por mes. Es 3 veces más lo que gasta el Estado Nacional en obra pública mensualmente. Y se va a terminar el año en un récord de subsidios entre energía y transporte por el congelamiento tarifario que el FMI está exigiendo se termine el año que viene para recortar los subsidios económicos y mantener el sendero de reducción del déficit fiscal. Pero fíjense fundamentalmente esto, los ajustes que hay en el presupuesto ejecutado este año. Primeros 9 meses, los salarios públicos están 3,4% abajo en términos de ajuste real, en términos de ajuste frente a la inflación, 3,4%, y eso que los salarios públicos vienen con una actualización importante julio, agosto y septiembre, los últimos 3 meses, a partir de la reapertura de la paritaria. Las jubilaciones tienen, el gasto previsional del sector público está 10% abajo, primeros 9 meses en términos reales, respecto a igual periodo del año pasado. Y eso que en septiembre ya empezó a correr el aumento jubilatorio más importante del año por la fórmula de movilidad, y aún así el gasto previsional lo achicaste 10% en términos reales. Las prestaciones sociales están casi 20% abajo del año pasado, es decir, muchos dirán acá, bueno, pero acá estaba el gasto COVID que lo eliminaste, y sí, eliminaste 2/3 del gasto COVID, y por eso en términos reales tenés un 20% de ajuste de prestaciones sociales, incluye el gasto COVID, pero además incluye tarjeta alimentaria, todos los planes sociales y demás. El global de todo eso te da un ajuste del 20% en lo que va del año, y recortaste muy fuerte las transferencias a las provincias, porque como se empezó a recuperar la recaudación en las provincias, le hiciste una poda del 40% a las transferencias que el gobierno nacional el año pasado transfirió a las provincias. Obviamente la maquinita de emitir pesos del Banco Central el año pasado también era para enviar pesos a las provincias, para que pagaran salarios, planes sociales y otros gastos, porque las provincias no tienen un Banco Central para emitir pesos. Es decir, estás en un proceso que Cristina denominó el ajuste fiscal equivocado, y que Guzmán dice, si no hacemos esto, el dólar no estaría ahora en 190 pesos, sino que estaría en 290 pesos, y detrás de eso la inflación no estaría en el 50, sino que estaríamos en un estallido inflacionario todavía mayor. Esa es la discusión de fondo que hay en el gobierno. Si uno ve el único gasto que se había expandido, que decía era la obra pública encima viene subejecutada, la placa siguiente, este año, y está en el piso histórico. Fíjense, en el segundo trimestre de este año, a valores de hoy, se gastaron 140.000 millones de pesos en 3 meses en obra pública, cuando a valores de hoy, en el tercer trimestre del 2017, cuando Macri fue a la elección de medio término, se gastaban 233.000 millones de pesos en obra pública. Esta es otra de las preocupaciones de Cristina. Cuando yo muestro que hay un aumento de la obra pública en términos reales de 40% respecto al año pasado, porque es respecto a esto, al cierre total de la economía del año pasado. Lo que estás gastando hoy en obra pública, este es el dato del segundo trimestre, es equivalente a lo que gastabas en el segundo trimestre del 2019, cuando Macri ya había hecho el recorte feroz de la obra pública porque iba en el acuerdo con el Fondo Monetario. Y el único gasto que podía recortar fuertemente no eran los planes sociales, sino era la obra pública. Entonces el gobierno está yendo en un año electoral a una elección con baja de jubilación en términos reales, baja de programas sociales, baja de salarios públicos y la obra pública más baja en términos históricos, similar a la del año 2019, cuando te estalló todo. Y muy por debajo de lo que era la obra pública de la elección que hizo Macri en el 2019 medio término, que terminó ganando. Bueno, estos son los números, obviamente que encienden todas las alarmas en la discusión interna, porque mucho anuncio, pero poca platita. Vamos a la placa siguiente. La discusión es cómo cerrás el año. Guzmán viene con un déficit primario de 1,3%, el déficit financiero es de 2,5%, por eso Argentina también tiene que pagar intereses de la deuda en pesos grande y lo va cubriendo más allá de lo que renueva con emisión monetaria. Estás emitiendo 1 billón de pesos en lo que va del año,
mucho menos que el año pasado, pero es una magnitud importante de emisión monetaria, por eso tenemos el descalabro que tenemos de precios, de brechas cambiarias y demás. Pero este 1,3% de déficit fiscal primario que se acumuló en los primeros 3 meses del año, en los primeros 9 meses del año, de enero a septiembre, base caja, que es como mide el Ministerio de Economía, están muy lejos del déficit del 4,5% del PBI que fijaba el presupuesto 2021 y que Cristina en la última carta le dijo que hay que cumplir a Martín Guzmán. Y de hecho todo indica que el déficit va a terminar el año, porque no hay forma de que lo ensanchen más, aún si quisieran dar 3 IFES consecutivos, pueden dar 3 IFES, pero no 3 IFES como el que planteaba de 3 millones de personas, 15.000 pesos. Eso, 3 IFE de 3 millones de personas, 15.000 pesos, cada IFE son 45.000 millones de pesos. Los 3 IFES conjuntos es menos de 0,5% del PBI. Un punto del PBI son 400.000 millones de pesos. Entonces pueden dar los 3 IFES conjuntos que todavía no anunciaron y que Guzmán les pisa la caja y dice no, todavía no anunciamos nada y no se sabe cuándo lo van a anunciar. Y aún así van a ir a esta meta del 3,5% de déficit fiscal que Guzmán evidentemente viene negociando en secreto con el FMI. ¿Por qué sabemos esto? Y porque el año pasado, cuando se envió el presupuesto, Guzmán dijo a inversores privados, a financistas y chequeado de gente que estuvo en el diálogo con el Fondo Monetario: presento un presupuesto de 4,5% de déficit primario, pero mi meta es de 3 a 3,5% de déficit primario para el 2021. Bueno, efectivamente, si sigue esta tendencia, va a ser lo que planteó Guzmán en la negociación con el FMI, un déficit fiscal primario de 3,5% del PBI, muy por debajo de lo que fijaba el presupuesto 2021. Obviamente, en el medio tenés 50% de inflación, tenés, vamos a ver cómo le resulta electoralmente la elección el 14 de noviembre al oficialismo, pero una pelea política muy grande para adelante si las cosas no salen bien. Porque imagínense que si el oficialismo llega a ratificar el resultado de las PASO, no mejora la elección, ¿quién va a ser el chivo expiatorio y el acusado de haber generado una elección catastrófica como fue la de las PASO para el oficialismo? De hecho, la discusión para adelante, y rápidamente hacemos las últimas 2 placas, la discusión para adelante es cómo sigue esto. La emisión monetaria, ojo que viene en 1.100.000 millones de pesos, por debajo de cómo venía el año pasado, ajustado por inflación mucho menor, pero es más o menos lo que se preveía para esta parte del año en los planes de Guzmán. Imagínense si fuera mayor. Si fuera mayor, obviamente los desequilibrios de esta economía serían todavía mayor y la situación para después de las elecciones serían todavía peores. Y esa es la discusión muy grande interna que hay. Pero efectivamente lo principal acá es cómo sigue el año que viene. Y eso está en la próxima placa, donde la discusión es cómo se hace para disminuir el déficit fiscal sobre estos números, disminuir la emisión monetaria y también empezar a acumular dólares en las reservas del Banco Central. Es decir, cómo haces para empezar a corregir el tipo de cambio cuando tenés 50% de inflación. Guzmán ha planteado para el año que viene en el presupuesto 2022, la otra placa, ha planteado un déficit fiscal del 3,3% del PBI porque dice que este año va a terminar en 4. Bueno, si este año termina en 3,5, muy probablemente esta meta de Guzmán que está presentando en el presupuesto 2022 sea en realidad una meta mucho menor, porque dijo que la emisión monetaria va a ser la mitad que este año. Entonces, ¿cómo vas a financiar 3,3% del PBI si tenés nada más que la mitad de emisión monetaria? Y no habréis fuente de financiamiento. Es decir, Guzmán está negociando con el FMI un ajuste mayor para el año que viene del que se hizo este año, en un año, el año que viene, que no va a haber ni impuesto a los altos patrimonios y tampoco va a haber la super soja y el ingreso extraordinario de la soja. Lo que sí puede haber el año que viene, que termine cerrando los números fiscales en línea con el FMI, es más inflación. Ahora, más inflación del 50% que tenemos sería una catástrofe desde el punto de vista, obviamente, político y social. Facundo, estás viendo ahí una tensión grande que no se resolvió todavía, lo que planteó Cristina en su momento, y todo se definirá después del resultado del 14 de noviembre. Acá la duda es, ¿el kirchnerismo
pone la luz de giro hacia la izquierda y gira a la derecha y de alguna manera hace una especie, como decías vos al inicio del programa, de show electoral, pero sabe esto, se banca esto y entiende que el año que viene y quizás hasta finales del 2023 lo que viene es esto, o en realidad el kirchnerismo espera el resultado de la elección y empieza una tensión muy fuerte al interior del gobierno para ver qué es lo que finalmente domina, si domina las metas que Guzmán tiene, el acuerdo con el fondo y un ordenamiento de la macro en esta línea, o en realidad viene una línea más dura, más de acuerdo a lo que plantea Roberto Feletti y su equipo, congelamiento de precios y demás. Históricamente, porque esto es importante, nunca el kirchnerismo pone la luz de giro hacia la izquierda y gira a la derecha. Más bien es todo lo contrario. Te pone una luz de giro hacia la derecha, pero siempre gira hacia la izquierda. ¿Y con esto qué quiere decir hacia la izquierda para que los que escuchan no malinterpreten? Nunca toma medidas o nunca le gusta tomar medidas impopulares. Todo esto que vos estás señalando son medidas impopulares. Después podemos discutir, uno puede decir, no, pero esto en el largo plazo es mejor porque ordena la economía y después va a haber más empleo. Está bien, pero en el largo plazo. En el corto plazo esto tiene un costo social, Pero un costo... discúlpame, Facundo, mostrar la segunda placa. Por un ajuste del 10% en el gasto previsional, anteriormente otros gobiernos han tenido problemas desde el punto de vista político muchísimo mayores, digamos. Es decir, la licuación que se generó este año y que el gobierno obviamente podría haber compensado con desequilibrios mucho mayores, que es meter mucho más bono a los jubilados, a los planes sociales y demás, y no se hizo, es una licuación enorme en términos reales. Hay un costo político alto, Maxi. Y bueno, y un costo político muy grande, claro. Perdió la primaria, digamos, es poco probable que revierta el resultado. Puede mejorar su rendimiento en la elección general, pero es poco probable que revierta el resultado de la elección general. Y lo más importante, para mí, lo más importante es la tensión política que refleja el gobierno hacia los distintos actores sociales y económicos. Entonces, no es que no pague un costo. Pero por eso, después de estos números, si no llegan a recuperar en las PAS, el 14 de noviembre le va peor, el pase de facturas a Alberto Fernández y a Guzmán va a ser todavía mayor de lo que fue en las PASO. Bueno, salvo y la que definición de cómo se sigue salvo después. que haya una comprensión en el kirchnerismo, cuando decimos el kirchnerismo decimos en Cristina, de ¿no? los riesgos de que, de la alternativa. Digamos, no hay otro camino y esta es la única alternativa. Si hay esa convicción, entonces, bueno, digamos, lo que hay es una, no digo actuación, pero un discurso para lo electoral. Y mucho pragmatismo. Y mucho pragmatismo. Acá, Maxi, cuando hablas con funcionarios del gobierno nacional, al menos a mí lo que me queda es que la duda que tienen de un lado y del otro, hay tres mesas, ¿no? Está Massa, el peronismo más clásico y tradicional, y el kirchnerismo, ¿correcto? La duda entre los kirchneristas y este eje de poder que se está armando en torno a Mansur, con gobernadores, con gente del peronismo que está y estuvo históricamente alejado de Cristina Fernández de Kirchner, la duda es qué va a hacer Alberto. Esa es la duda. Porque qué va a hacer el kirchnerismo es bastante previsible. ¿Qué va a hacer el peronismo en ese afán por preservarse más allá del resultado electoral del 14 de noviembre también? La duda es qué va a hacer Alberto. ¿Para dónde se va a recostar? ¿En ese calor que le da el kirchnerismo o en ese calor que le pueden dar los gobernadores peronistas? Ahora, lo que pasa, Esa Maxi, es que el año que viene, con acuerdo con el fondo, que va a haber acuerdo con el fondo, y mucho margen para zafar de lo que estamos viendo, la dinámica va a ser hacia un mayor ajuste, si es lo que van a firmar con el fondo. El contexto va a ser ese. A ver, tengo el tema de lo que pasó en el sur, en Río Negro, y me están llamando el móvil desde el puente Pueyrredón. Ahí está Leo Godoy. Leo. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Sí, Maxi. Bueno, sigue aquí el corte. Justo cuando arrancaba tu programa, de manera intempestiva, llegaron aquí los manifestantes de esta organización clasista revolucionaria para cortar lo que es el acceso al puente Pueyrredón. Ahora te puedo decir que el puente Pueyrredón está cortado en todos los sentidos. Es decir, no se puede pasar tanto sentido a provincia como sentido a ciudad. Está totalmente cortado porque hay otras organizaciones que están en la zona de Hipólito Yrigoyen, frente a un supermercado muy reconocido de la zona de Avellaneda. También están cortando allí, y las fuerzas federales que están impidiendo que suban al puente. Bueno, así que eso genera que el puente esté totalmente cortado. Dicen van a permanecer aquí
hasta horas de la tarde, por lo menos 5 o 6 de la tarde. Bien, gracias, Leo. Bueno, contá lo que pasa en el sur, qué es lo que sucedió con este incendio en el Bolsón, Sí. provocado ¿por quién? ¿Por qué organización? Bueno, en principio, porque no está 100% chequeado, pero si tiene melena, ruge, y es un felino, y estás en África, por ahí es un león, pero bueno, no está chequeado. Aunque todo parece indicar, Maxi, que es este movimiento de pseudo mapuches que se autodefinen como mapuches. Johnny Wallace es una figura que justo hace algunos días dejó la cárcel en Chile y hay mucha tensión en el sur por estos movimientos que están reclamando sus tierras ancestrales. ¿Qué provocó esto? Un conflicto político, Maxi. A raíz de todos estos problemas, de los cortes de rutas que hacen, de las amenazas que le hacen a productores, de este incendio en el Club Andino, en el sur de nuestro país, la gobernadora, ¿no?, Anabela Carreras, le pide a través de una carta, esto fue ayer, al presidente Alberto Fernández, que garantice la seguridad y el control de las rutas. Bien, no estoy pidiendo un favor, le pone en la carta al presidente Alberto Fernández, la gobernadora, pido que cumplan con las competencias. ¿Quién salió a contestarle inmediatamente? Aníbal Fernández. ¿Podemos mostrar una foto de la gobernadora Anabela Carreras, que vos contabas un poquito, Facundo, cómo viene su posicionamiento político, pero es muy poco conocida a nivel nacional? Así mostramos un poquito por qué Alberto Fernández y Aníbal Fernández se están ocupando especialmente de los dichos y el pedido de la gobernadora de protección por parte de la Gendarmería Nacional. A ver, es del mismo espacio político, del mismo frente por lo menos, del gobierno nacional. En las últimas elecciones fueron juntos, corregime Facundo por favor, y los diputados de esa provincia votaron todo lo que bajó del Ejecutivo durante los últimos años. Por eso es una tensión puertas adentro dentro del gobierno. Decíamos, le pide entonces al presidente que las fuerzas de seguridad de Nación se involucren en la provincia. Enseguida le contesta Aníbal Fernández, señora, le dice Aníbal, con el tono tan particular que tiene, usted no puede exigir nada. Y hace un rato nada más, es el mismo Alberto Fernández el que le contesta a través de una carta breve pero contundente, que no es atribución de la Nación la seguridad de las rutas y cuidar la región de las provincias, que es una atribución de las provincias. El trasfondo político, Maxi, es que en el fondo nunca hubo tampoco, más allá de esta cuestión y esta pelea con la gobernadora, una posición de parte del gobierno nacional de condenar, ¿no?, a todos estos movimientos mapuches. De hecho, el embajador Bielsa en Chile tuvo declaraciones para con Johnny Wallace hasta, digamos, favorables a Johnny Wallace. Y en otros conflictos, porque esto no es nuevo, viene de años, incluso con el gobierno anterior, tenía una posición mucho más firme en favor de los pseudo mapuches, el kirchnerismo puntualmente. Durante estos últimos 2 años de gobierno tampoco han tenido actitudes condenatorias para con todos estos actos violentos que están haciendo en el sur. Al contrario, lo han apalado. También está la declaración de Sergio Berni, a ver si la tenemos por ahí, donde sale a decir que es un error garrafal del gobierno apoyar o defender a Johnny Wallace. Sí. Lo cual marca todo un tema que es una grieta, ¿no?, dentro del propio oficialismo, entre los gobernadores que están administrando, porque es la gobernadora de Río Negro, pero me imagino el gobernador de Neuquén o el gobernador de Chubut. Y por otro lado, Berni, o muchos intendentes que debe haber parte en la zona, que deben ser del Frente de Todos, y el gobierno nacional, Facundo. Bueno, es un tema que se metió en la grieta que ya venía del gobierno anterior, ¿no?, del gobierno de Mauricio Macri. Patricia Bullrich lo había tomado como un tema y hace pocos días Miguel Ángel Pichetto, que es de la provincia de Río Negro y que compitió contra Boretilnec en el año 2015 por la gobernación, hizo un acto de homenaje a Roca en función o como contradicción a estos sucesos que hay en el sur en relación a los mapuches, vinculándolo con la
conquista el desierto y demás. O sea que es un tema que se ha metido en la grieta a fondo. Ahora, Claro, la pero una verdad- cosa es que esté en la grieta y otra cosa es que esté dentro de tu propio espacio político, que es mucho más grave para el gobierno, que Bueno, se porque esté el, enfrentando porque el antes de gobierno una elección. atiende dos públicos, Sí. ¿no? Un público que tiene una agenda más progresista, ¿no? Eso se vio, bueno, en la Plaza de Mayo el domingo, en la celebración del 17 de octubre, ¿no? Hay un sector del gobierno que ha acompañado al kirchnerismo desde el año 2015 de 2013 en adelante, que no siempre han estado con el peronismo y sobre todo se alejaron mucho del peronismo en el periodo de Menem, en la década del 90, que tienen, digamos, valores más asociados a la izquierda, al progresismo, que, digamos, acompañan una agenda de otro tipo. Bueno, uno podría ubicar ahí a la Madre de Plaza de Mayo, a otras organizaciones sociales. Sí, lo que fue la plaza del domingo y lo que fue la plaza del tienen lunes. una digamos. esa contradicción entre el peronismo ortodoxo, más clásico, y esos sectores, estuvo latente todo el periodo De Cristina. de Cristina. Lo Pero que pasa- Cristina lideraba. Cristina lideraba. Entonces, cuando vos tenés un líder fuerte, el líder salda los conflictos para un lado para el otro. Entonces, si quiere que la izquierda en un momento guarde silencio porque hay que atacar una agenda menos progresista, les pide silencio. Si necesita callar a los actores más... A ver, Miguel Ángel Pichetto fue el jefe de bloque de senadores. Se alineaba Durante totalmente todo con el Cristina. kirchnerismo, Pensaba escuchaba todo ahora, distinto. pensaba todo distinto. como lo está demostrando ahora. Todo distinto. Todo, la economía, los valores, la situación externa y demás. Pichetto fue el que defendió el memorándum de Irán. Se ordenaba, digamos, el peronismo... Como senador de... Claro, el peronismo es una Les fuerza... hizo votar a los senadores el memorándum donde el valor de la La conducción política 125, es Maxi. básico. La ¿no? 125. El peronismo es así, la conducción política es el valor más importante. Que hay alguien que gana, digamos, conduce porque gana. Esa es la diferencia, por ejemplo, con el radicalismo. Alfonsín no conducía el radicalismo porque era eficiente electoralmente. Aún a pesar de que De la Rúa era más eficiente electoralmente, los radicales lo preferían a Alfonsín. En el peronismo, la conducción siempre la tuvo el más eficiente al momento de obtener votos. Por lo tanto, Cristina era la conducción absoluta. Yo lo que veo en esta tensión no es solo que está en discusión el liderazgo de Alberto Fernández. Ese liderazgo obviamente está en discusión porque viene de origen con problemas de legitimidad. Está en discusión también el liderazgo de Cristina. Por eso el peronismo también me parece que se anima más a llevar adelante una agenda más conservadora. Vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, a ver, están faltando productos en algunos sectores, básicamente por la escasez de dólares. Lotnik, dale. Claro, sí, se agravó la dinámica que acá veníamos contando, que justamente que distintos sectores, por falta de dólares, como el Banco Central no se los da, no pueden importar. Hablamos de autopartistas y fábricas de autos. Eso lo tenés en la primera placa. Sí, que advirtieron justamente problemas para adquirir piezas importadas, desde parabrisas a kit de embragues, pintura también está escaseando, y chips electrónicos, o sea, distintos materiales, distintos rubros que tienen problemas justamente para ingresar al país. En el sector de las motos, por ejemplo, los fabricantes, los proveedores y los vendedores advirtieron al gobierno directamente que por las trabas a las importaciones iban a tener que disminuir la capacidad de producción, uno de los sectores que venían liderando justamente la producción y las ventas, los motovehículos. Ahí la clave en el sector de las motos es que el 90% de las piezas que se necesitan para fabricar las motos vienen desde afuera. Y por último, lo que tenemos para decir es que el campo también está diciendo nos faltan justamente productos. La maquinaria agrícola, neumáticos incluso para tractores y para todo lo que es maquinaria agrícola, repuestos, todo lo que es indumentaria también. Distintas fábricas están quejándose de que no les dejan entrar insumos, no productos terminados justamente, sino insumos, por ejemplo, para calzados o telas. Sí, es el también problema que pinturas. contábamos, ¿no? De que tenés que proteger la reserva para no quedarte sin nada de dólares para intervenir en el mercado cambiario, pero al mismo tiempo cuando cerrás más los cepos a las importaciones para usar los dólares para intervenir en la brecha cambiaria, está generando en algunos sectores muchas tensiones, trabas a la recuperación económica e incluso remarcaciones
preventivas por reposición de stock, ¿no? Incertidumbre sobre la reposición de stock. No, en línea con lo que dice Claudio, hablé con la gente de Prometión, que hacen los neumáticos Pirelli. Esperamos un segundito, ahora me lo contás. No, bueno, que no hay. Ahora me lo contás. Está Javier Madanes Quintanilla, que es presidente de Alvar y de FATE. Gracias, Madanes, por atendernos, muy amable. Buenas tardes, Maxi. Bueno, a ver, 2 o 3 temas para hablar con usted. Uno estuvo la semana pasada con el presidente, tengo entendido, ahí en la Casa Rosada. Pero antes, hablando de esto que hablamos de la escasez de dólares en algunos sectores y dificultades de importar en algunos sectores, no en todos, apareció en algún momento un comunicado de FATE, no me acuerdo si era a proveedores, hablando un poco también que tenían problemas con el tema de insumos. Después creo que hubo alguna aclaración, pero me gustaría escucharlo de su palabra. Sí, es correcto. O sea, las nuevas restricciones en materia de divisas para importaciones, es importante aclarar un tema. Hay 2 formas de importar insumos. Una es con aquellos proveedores con los que se cuenta con crédito, con lo cual la modalidad que estableció el Banco Central no genera un gran problema en esos insumos porque uno despacha a plaza y, bueno, luego está el momento del pago. Donde se genera un problema es en aquellos proveedores, que no son pocos, que requieren un pago anticipado, pago a la vista, y donde expresamente la resolución del Banco Central marcaba que recién después del despacho a plaza podían efectuarse tales pagos, a no ser que se contara con una excepción expresa del Banco Central. Esa básicamente fue nuestra charla con el Banco Central, porque veíamos que en algunos productos críticos podía llegar a haber un faltante de producto y a partir de ahí generar una suerte de fenómeno en cadena que restringiera la producción. ¿Hoy hay problemas con el tema de neumáticos en el mercado local? Bueno, entiendo que hay algunos problemas. Si bien no todos son problemas que se han originado por las medidas cambiarias. Por ejemplo, en el mercado de equipamiento agrícola se dio una reactivación, yo diría inusitada, donde las capacidades instaladas en Argentina no estaban preparadas para poder abastecer esa demanda. Esto ya viene de hace varios meses, diría desde principio de año. En esos temas, la posición nuestra, y entiendo que también la posición de las otras 2 fábricas de neumáticos del país, fue que no teníamos objeción en aquellos productos donde la demanda interna no se pudiera satisfacer, que se dieran los correspondientes permisos de importación para no parar la producción de esos equipos. Hay un problema también de logística a nivel internacional también, ¿no? En algunos sectores y de cuello de botella a nivel internacional del acceso a determinados productos, ¿no? El tema, la reunión de ayer o de la semana pasada con el presidente en Casa Rosada, ¿qué se puede contar de esa reunión? Porque parecía la semana pasada que eran señales al establishment económico, a los empresarios más importantes, después el presidente ni idea, y esta semana parece que hay una guerra por el tema del congelamiento de precios y discusiones muy fuertes con algunas empresas en particular. Bueno, creo que son 2 temas distintos. La semana pasada hubo una invitación de parte de funcionarios del gobierno. En nuestro caso, la invitación provino de parte de Guado de Pedro, donde terminamos asistiendo un grupo de personas que no teníamos un tema de agremiación gremial empresaria en común, no pertenecíamos a ninguna institución, o al menos yo en particular, que tuviese una existencia, una relación previa, y donde no hubo una agenda previa tampoco para tener esta charla. O sea, fue una charla abierta, cada uno dijo la temática que le parecía importante, los temas prioritarios, y en esa reunión quien tomó la respuesta, la palabra, fue el presidente y dio
respuestas bastante amplias a todas las preguntas que se formularon. Ahora, ¿y cómo interpreta, digamos, la confrontación de esta semana? Máxime teniendo en cuenta, y ahora vamos un poquito también al tema de los insumos, que muchas empresas también se quejan respecto a... Todos discuten quién es el responsable de la inflación, ¿no? Nosotros decimos siempre que la inflación tiene que ver con un fenómeno macroeconómico, ¿no? Más allá de alguna posición dominante que pueda haber en tal o cual sector, el aumento de precios generalizado tiene que ver con otras cuestiones, ni de los supermercados, ni de tal o cual empresa y demás. Pero es cierto que a la hora de discutir el tema de precios, en muchos sectores se quejan de que los aumentos de precios empiezan en el sector de insumos de uso difundido. Y usted es el presidente de Aluar, que es el único productor primario de aluminio, digamos, uno de los insumos de uso difundido claves, que tengo entendido está muy atado al precio dólar y en general hay muchas quejas también respecto a ese y otros insumos. Bueno, a ver, vamos a ver el tema. Hay distintas cosas que ahí terminan mezclándose. En primer lugar, hay un aumento del precio de las materias primas a nivel internacional. El aluminio no es una excepción. El aluminio además tiene para su fabricación insumos que han aumentado sustancialmente su costo. Nuestro insumo principal, que es la alúmina, ha aumentado en el orden de un 70-80% en el transcurso de los últimos 2 meses. Respecto a este rol que nos cabe de ser la cabeza de una cadena de insumo de producción, ¿no? A través de un insumo difundido, nosotros lo que hemos propuesto y permanentemente manifestamos es que para poder trabajar en concreto sobre que esto no sea un elemento que obstaculice resolver los problemas de ociosidad de nuestros clientes, tenemos que conformar mesas sectoriales y ver dónde están los problemas, si en un tema del precio de la materia prima, si están en otros factores. Y hemos alentado al gobierno a que rápidamente convoque a estas mesas sectoriales, que tienen que estar conformadas por nosotros, obviamente, tienen que estar conformadas por nuestros clientes, sector por sector. No estamos hablando de una mesa sectorial general, la construcción es distinta, la problemática al sector autopartista o al sector de los envases, y tiene que estar conformada por los sindicatos. Nosotros creemos que nos corresponde asumir una responsabilidad en este tema, tendremos que poner nuestro granito de arena, pero esto no se resuelve mágicamente, se resuelve con un análisis de fondo, sector por sector. Ahora, ¿ustedes tienen en particular algún precio máximo o algún precio congelado por parte del gobierno? No. Nosotros lo que sí tenemos son acuerdos específicos en algunos temas, por ejemplo, en los planes de vivienda, donde se le está asignando un valor a los materiales para la construcción de viviendas populares especial y sustancialmente por debajo de los precios de lista del producto. Sí. No, está bien. No, lo planteo, creo que hay una coincidencia en todo, creo que también dentro del propio gobierno, que los problemas inflacionarios no se resuelven con una canasta de precios cuidados, pero es cierto que muchas empresas dicen, nos congelan los precios a nosotros, pero cuando van aguas arriba en la cadena a los insumos básicos, los insumos de uso difundido, no hay congelamiento de precios. Entonces ya cuando llegó el producto para nosotros, los envases, un montón de cosas que tienen que ver con la fabricación de, en este caso, alimentos o de productos de consumo masivo, los precios ya vienen con una cascada de aumentos de atrás. Sí, es correcto, pero repito, la manera de enfrentar el tema y discutirlo con inteligencia es estructurar las mesas sectoriales. En la cadena de productos alimenticios, donde se está presentando esta novedad, ¿no?, de un congelamiento por un determinado periodo de tiempo, si nosotros podemos ser parte de cómo colaborar con
la administración del problema por el periodo que dure este congelamiento, perfectamente lo vamos a hacer, no hay ningún tipo de inconveniente. Bien, ya lo van a llamar entonces después de esta entrevista. Una pregunta es lo Claro, porque recién hablaba justamente de la necesidad de acordar, de sentarse a la mesa de negociación. ¿Usted lo ve al gobierno? Pues ya transcurrieron 2 años y hasta ahora, bueno, pareciera que estas ideas, digamos, tan elementales de juntar a los distintos actores de un negocio, digamos, no se concretó. ¿Lo ve al gobierno con gestión, digamos, para llevar a cabo eso que usted reclama? Yo me remito al análisis que hacía Maxi hace un rato. El problema es estructural. Si nosotros nos queremos limitar a tratar de resolver el parche que puede significar un listado de N productos, ya sea en el sector alimenticio o en otros sectores, no vamos a estar haciendo un trabajo que tenga validez futura. Hasta que no abordemos el tema de una manera integral, lo único que estamos haciendo es aportando pequeñas soluciones que, es cierto, redundan en el beneficio de los sectores más vulnerables, pero no estamos solucionando el problema estructural. Madanes, gracias, muy amable. Ahí estaba Javier Madanes Quintanilla, presidente de Alvar y de FATE, sobre temas varios que estamos discutiendo recién. Bueno, hay una información de último momento. Carlos, ¿de qué se trata? Sí, tiene que ver con que la justicia suspendió el plan del gobierno para dar 5.000 jóvenes porque viola la ley electoral. Fue una decisión de María Romilda Servini de Cubría, que hizo lugar a un recurso de amparo donde le ofrecían a jóvenes para gastos en actividades culturales un bono de 5.000 pesos. Lo que dijo la justicia es que está bien, que lo pueden dar a ese bono, pero que sea después de la elección, porque considera la justicia que tiene un componente electoral, ¿no? ¿Cuál era el bono? ¿Cuándo se anunció eso? ¿Uno de los anuncios que hicieron en las últimas semanas? Sí, Tristán Bauer lo había hecho durante la presentación de esta nueva línea de subsidios para jóvenes. Son 5.000 pesos para gastar en actividades culturales, ¿no? Para ir al cine, al teatro, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera. contá el tema de la diferencia de precios con las provincias. Bueno, es un llamativo singular, ¿no? Aparece en la lista de precios justamente congelados, de precios congelados que anunció el gobierno y que marca que hay diferencias, como yo te decía, hasta diferencias de hasta 100% en algunos productos. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, a ver, con la mayor diferencia que encontré en la lista, son 881 páginas. El postre helado almendrado, fíjate, si lo compras acá en la ciudad de Buenos Aires, 413,10. Si el mismo postre helado en la provincia de Córdoba, según la Secretaría de Comercio Interior, vale el doble, 830,25. Es el mismo producto, pero con diferencia del 100%. Fíjate, el café instantáneo de 170 gramos, el frasco, acá en la ciudad de Buenos Aires, 526 pesos, en Mendoza, 331. Acá hay diferencia, pero más caro en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia, el 59% es esa diferencia. Un detergente de 300 mililitros, que acá en la ciudad de Buenos Aires está 82 pesos, en Neuquén 120, prácticamente 47% la diferencia de lo que se consigue acá respecto a Neuquén. Yo puse Neuquén porque es la mayor diferencia, pero hay diferencias con todas las provincias. Para cada provincia hay un precio congelado distinto, aunque los productos sean los mismos. El queso rallado de 120 gramos, en la ciudad de Buenos Aires 176 pesos, en Córdoba 208, la diferencia del 18,1%. Y por último, una crema facial que forma parte de este listado, 895 pesos acá en la ciudad de Buenos Aires, 1.054 en la provincia del Chaco, ahí la mayor diferencia, 17,8%. Así que, bueno, singularidades de la lista de 1.400 y pico de productos que dio a conocer Feletti, y que, como contábamos antes, las empresas ahora se pusieron a negociar con los proveedores. Una de las principales alimentarias, Maxi, me cuentan de último momento, está mandando a los supermercados, haciendo caso de lo que le pidió Feletti, de retrotraer precios al 1 de octubre. Es una de las alimenticias que tiene, digamos, una de las canastas más importantes de alimentos de lo que se presentó. Ahí hay varios intendentes opositores que rechazan el pedido de Kicillof para controlar precios, ¿no? Dicen no es una solución. Ahí, Facundo, de alguna manera también el gobierno utiliza, bueno, los que rechacen el pedido de control de precios
Entonces los aumentos de precios en cada uno de los distritos de conurbano, que es la discusión principal, será responsabilidad de los dirigentes de la oposición que lo están rechazando. Sí, es como un intento, ¿no?, de recrear una confrontación, una polarización. Yo veo muy difícil que el final de la campaña no termine con ese nivel de confrontación y con el oficialismo intentando juntar o intentando pegar un probable triunfo de Juntos a la vuelta de un gobierno similar al de Juntos 2015-2019. Creo que ese es el final de la campaña, de manual. Cualquiera lo haría frente a la posibilidad de perder y de la derrota. Pero vos ¿no? contabas siempre, fíjate, acá tengo las declaraciones de Diego Valenzuela de 3 de febrero, yo no voy a participar de ningún control de precios militantes, dijo el intendente de Juntos por el Cambio de 3 de febrero. Jorge Macri, el intendente Vicente López, dijo: los intendentes de Juntos no estamos dispuestos a participar de un control de precios. Si ellos creen que la solución es dar platita y controlar los precios, que no cuenten con nosotros. Es decir, y Grindetti, mira, salieron todos juntos. Grindetti también en Twitter, el intendente de Lanús, también los 3 intendentes más importantes que tiene el conurbano Juntos por el Cambio. No tenemos facultades para controlar precios ni clausurar, y conceptualmente tampoco lo comparto. Gustavo Posse también de San Isidro salió a decir: la inflación está ligada a una suficiente o insuficiente oferta de bienes y de servicios en relación a la demanda, dependen de eso y de la estabilidad que ofrezca un gobierno. Es decir, de alguna manera también se mete en la grieta el tema de control de precios, pero la inflación no era algo que estaba en la grieta, porque la inflación como que siempre es una responsabilidad del gobierno de turno. En su momento le pasaron la factura a Macri, a principio de este gobierno le seguían pasando la factura a Macri, hoy le están pasando más que nada la factura al gobierno nacional. Todas las medidas que se tomen, eso lo dijimos, ¿te acordás?, cuando arrancamos la campaña, todas las medidas que se tomen de acá al 14 de noviembre van a ser leídas en clave electoralistas, aún aquellas que supuestamente la oposición también podría respaldar. Sergio Massa salió hace poco señalando, digamos, la posibilidad de un diálogo político, y el propio Larreta, que nadie podría decir que es un dirigente que rehúye el diálogo, salió a decir: no, diálogo así no. Es decir, cualquier propuesta que se tire en campaña electoral que signifique política a largo plazo, hoy va a ser, bastardeada por la propia dinámica de la campaña. No, muy breve, pero es de manual que los de Juntos por el Cambio salgan a cuestionar la foto de Kicillof con los intendentes controlando los precios. La pregunta es, si los intendentes peronistas que se vieron ninguneados cuando le sacaron el control del peronismo y se quedaron de brazos cruzados en las PASO moviendo a la gente para ir a votar, van a tener un cambio de actitud o no en esta elección. Bien, nos estamos yendo. Gracias, Facundo. Un gusto como siempre tenerte acá. El dólar sigue 190 el 190, paralelo, el dólar blue, y 181 el contado con el intervenido. Está calentito hoy el mercado cambiario. Nos reencontramos mañana. Quédense con Paulo Vilauta. Chao, pasen bien.